Voy a tratar de ser un poco breve porque el tiempo se nos está yendo. Hasta me voy a controlar, a ver si puedo cumplir con el tiempo. Bueno, yo la escuchaba a Ale, y esto es buenísimo porque todos compartimos la experiencia, ¿no? Vos estás en Alemania salado, porque una de las cosas que nosotros creo que tenemos que impulsar desde el lugar donde nos toca estar es la creación de políticas que nos permitan que todos estemos en Alemania o donde sea, pero que podamos darle el tratamiento a nuestros pacientes. Yo pensaba en Anita, que no sé dónde está, pensaba en Isabel y pensaba en nosotras. Te sacaste el amarillo, te buscaba amarilla. Pero bueno, la realidad es, desgraciadamente, en Uruguay no hay una política de Estado que nos permita a todos contar con las mismas herramientas. Nosotros, para darle de alta a un paciente, ahora tenemos un paciente ingresado en sala, que es un obeso. De vuelta, son esos pacientes que uno cree que ya no le van a llegar más y siguen llegando. Es un paciente muy joven y fumador, que obeso, y por desgracia desarrolló un cáncer de pulmón que ahora están terminándole de estudiar. Pero es un paciente que estamos tratando de ventilar y el paciente es de Libertad y hemos tenido que hacer toda una cruzada, conseguir una donación que Mónica consiguió, la máscara la estamos peleando por otro lado y es todo una cuesta arriba que no es tu caso. Tengo muy buen equipo. No, equipo y recursos, porque vos decías, yo indico un equipo. Yo puedo hacer todos los papelitos que quiera, que no todos tenemos esa suerte. Por eso te digo que por suerte hay programas específicos que están caminando. Creo que nuestro trabajo desde el lugar donde estamos los neumólogos es tratar de generar una uniformidad en esto, ¿no? Porque Nico, desde el lado donde está también, tiene los pacientes pretrasplante que también tiene que salir a hacer magias para poder conseguirlos. Bueno, ahora me voy a centrar un poquito más y a tratar de acelerar. Bueno, yo les voy a hablar un poco de esto que nos hemos puesto, como decía Victorina, hace años. Se puso la mochila de tratar de que esto fuera posible, ¿no? De ventilar a los pacientes en el Maciel, a los pacientes que requerían tratamiento en agudo, con ventilación no invasiva, en la medida de las posibilidades con las que contamos. Entonces, bueno, como ya fue expuesto y de muy buena forma, lo que está claro es que la ventilación no invasiva llegó para quedarse desde hace años, que mejora la sobrevida de los pacientes, pues disminuye la mortalidad, disminuye los requerimientos de intubación orotraqueal en los pacientes que lo necesitan de forma aguda, sobre todo en los EPOC con exacerbación con insuficiencia respiratoria hipercápnica. Y lo que sabemos y prodigamos nosotros, como equipo que trabajamos en el Maciel, es que la ventilación no invasiva, cuando está correctamente indicada en un paciente muy bien seleccionado, en el contexto y el momento adecuado, cuando todas esas condiciones se dan, eso en general nos asegura el éxito. Entonces, de todos estos, pasala nomás, de todos estos detalles, ¿no? Para el paciente correctamente seleccionado, tenemos que como primer objetivo lograr que todos seamos capaces de ver cuál es el paciente que puede beneficiarse del tratamiento, contactar con el equipo adecuado y formar parte del equipo adecuado. Acá estoy mirando a las residentes y a los posgrados que están por ahí atrás, que son los que más nos llaman por teléfono y nos dicen: tenemos un paciente que puede ser para ustedes, pueden venir, y nosotros encantadas vamos a valorarlo a emergencia, sala o a donde sea. Vuelvo para atrás. Entonces, en el contexto adecuado, eso es una cosa que nosotros también hemos visto que hay que ir, nosotros con los recursos que tenemos en Uruguay, cada uno de nosotros en los centros donde trabajamos, nos adecuamos según los medios con los que contamos a qué paciente podemos hacernos cargo y qué paciente no. Y esto va a depender, nosotros nos apoyamos mucho en, no sé si es del todo prolijo decirlo, pero nos apoyamos mucho en la familia del paciente, además de apoyarnos en el equipo médico. Entonces, para eso nosotros necesitamos que todos los engranajes del sistema funcionen y poder contar con todos los engranajes. Y el momento adecuado es una cosa fundamental porque nosotros también tenemos que conocer cuáles son las limitaciones nuestras como posibilidad terapéutica y saber y tener una muy buena relación con el CTI, ¿no? Tener disponibilidad y buena relación para poder decir, bueno, nosotros esto sí, esto no,
¿Por qué? Porque tiene falla de más de un sistema, porque creo que puede deteriorarse rápidamente y no ser para mí. Entonces nosotros tenemos que tener una buena formación que nos sea posible determinar todos estos factores para tomar las mejores elecciones. Ahora sí. Bueno, entonces, el objetivo de determinar dónde va a determinar de todos estos factores que yo les dije, ¿no? Nosotros vamos a determinar si un paciente puede ser ventilado por nosotros, si debe ir a una UCI y si nosotros lo podemos ventilar de forma adecuada en la sala o si tiene que quedar en emergencia y cuánto tiempo tiene que quedar en emergencia. Pero esto vamos a buscar y tratar de ver un poco cuál es la evidencia y cómo empezó todo esto. Pasa nomás. Acá es un artículo que Brochard, si han prestado atención, lo han visto en varios de las publicaciones. Fue el pionero en esta publicación de New England en el año 95, donde lo que publica es un ensayo clínico multicéntrico y aleatorizado, donde en contexto de CTI valora cómo fue la respuesta de estos pacientes con ira hipercápnica, POC con ira hipercápnica, que ingresan en la UCI. Entonces se hicieron dos grupos, uno tratamiento convencional y otro tratamiento convencional más BNI. De los resultados de este estudio, pasalo, se ve todo esto que nosotros repetimos todo el tiempo, ¿no? Que el tratamiento con BNI disminuye los días de hospitalización, disminuye las tasas de intubación, ¿tá? Y siempre es esto en aquellos pacientes seleccionados, que esto es lo que yo digo, que los pacientes seleccionados van a determinar según el contexto donde cada uno de nosotros estemos y las herramientas con las que contemos. Y lo más importante de todo es la disminución y la clara relación con la disminución de la mortalidad, que ya desde el año 95 está rondando la neumología esta posibilidad, ¿no? Pásalo nomás. Esto es un trabajo perdón, es un statement de ERS, donde lo que se hace es un trabajo muy interesante, pero se determinan claramente niveles de atención para aquel paciente respiratorio grave. Entonces tenemos un paciente nivel 0. Es un paciente que podemos tratar en cualquier unidad, en cualquier sala de neumología. Después pasalo, si querés, un poco rápido. Tenemos un nivel 1 de atención, que son pacientes con riesgo de deterioro o que provienen de un nivel superior. Después tenemos un nivel 2, que son pacientes que requieren atención, pero por un fallo de un solo órgano, que es otra cosa que nosotros siempre les repetimos a ellos, ¿no? Nosotros somos solo este pedacito, cuando falla nos podemos hacer cargo. Y después tenemos, sí, ya los pacientes que sí o sí requieren soporte respiratorio avanzado, porque tienen al menos falla de 2 órganos o tienen un deterioro muy alto, y es eso que retrasar el acceso a la UCI de un paciente que lo requiere aumenta la mortalidad. Entonces también ahí tenemos que conocer nuestras limitaciones. Pasalo nomás. Acá lo que tenemos es del año 98, que en el Reino Unido hacen una encuesta de qué está pasando en los distintos servicios con la ventilación no invasiva, dónde se está haciendo. Y ya en aquella época ellos destacan que 40% de la BNI de este tipo de pacientes se está haciendo en sala convencional. Pasala nomás. Entonces 20% en total se da o en sala general o sala de neumología. Pasala. Este estudio es bastante interesante, desde el 2005, y lo que demuestra es que costo-beneficio es una técnica que es feasible, como dicen los en Estados Unidos, ¿no? Porque en los pacientes, factible, eso, no me salía la palabra, no me venía en este lugar acotado de pacientes de vuelta, nosotros, estos pacientes del nivel 2, que vamos a adecuar según las posibilidades nuestras, a los que le apliquemos este tratamiento, vamos a disminuir los costos, que ellos tenían una disminución de costos del 50%, no sé si lo llegan a ver, pero ellos lo comparan con las unidades de cuidados respiratorios intermedios y el total de costos es de la mitad en los pacientes que pueden ser manejados en cuidados respiratorios respecto a los de que requieren un ingreso en CTI. Entonces ellos lo que estimulan en ese momento es que a nivel europeo se creen unidades de cuidados respiratorios. Pasalo nomás, pasala.
Entonces ya en esta, que es una revisión que es muy linda, que es del 2002, ¿no? O sea que ya está viejita, pero dice esta frase que para mí es muy importante porque vuelve a lo mismo de hoy, ¿no? Acá lo que destacan es que, ya fue dicho en otras charlas, pero que el entrenamiento del personal actuante y la experiencia que se tenga en este trabajo es más importante que el lugar donde realicemos la técnica. ¿Ah? O sea que está en nosotros, en todos los que estemos acá, la posibilidad de posicionarnos como capaces de proporcionar este tratamiento a los pacientes, ¿ah? Y de cosas mucho más complicadas como conseguir equipamiento, conseguir que se produzca la capacitación correcta de enfermería, de los licenciados neumocardiólogos, de fisioterapeutas. Pero es posible. Siempre tenemos que contar con la posibilidad de hacer una monitorización básica, que eso lo vamos a determinar según el caso. Y acá, lo que ya de alguna u otra forma ya les dije, ¿no? Que la técnica hecha en CTI, en unidad de cuidados respiratorios o en sala general es irrelevante, siempre y cuando nosotros estemos listos para hacerlo. Bueno, este estudio es otro estudio más, que es de Planck, también es inglés, y lo que demuestra de vuelta es lo mismo. Ellos lo que hicieron es tratamiento estándar versus tratamiento estándar más BNI. Fue un ensayo clínico multicéntrico y randomizado, donde incluyeron más de 200 pacientes. Pasá a la próxima. Y lo que ven es la disminución franca, ¿ah? En lo que hace la mortalidad. No sé si llegan a ver a los números, pero de los casi 120 pacientes que recibieron el tratamiento estándar, el número de muertes fue 24 y en el otro la disminución es del 50%, fueron solo 12. Y tuvieron obviamente una disminución de costos marcada, que no sé si está en la siguiente eso o si me... No. Esto ya es mucho más actual, que lo que hace es mostrarnos una encuesta internacional que hicieron hace poco el Grupo Europeo de Trabajo de Ventilación No Invasiva, que esto quedó muy chiquito, pero es un poco a propósito, porque a la izquierda lo que tenemos es todos los países que respondieron a este cuestionario que fue mandado vía web, que fueron 57 países, donde Uruguay no está. Y a la derecha lo que tenemos es parte de las variables que ellos evaluaron. Pasalo de vuelta. Acá destacar, pasarlo de vuelta, es que en toda esta cantidad, esta variedad de países donde se aplicó la técnica, están. Si van mirando, dame el punterito a ver si... No creo que lo puedan leer, pero yo les cuento que en una unidad de cuidados respiratorios, 83% dijeron que sí que tenían y que era donde lo hacían. Que donde lo hacían, al menos ahí. En la UCI, 146% eran muy conservadores. Y después hay 73% que lo hacen en emergencia. Y en piso general, 66%. Y acá viene lo interesante porque nos concierne a nosotros también. De las razones para no utilizar ventilación no invasiva en las guardias generales, está 30% respondieron que es por falta de entrenamiento. Entonces es una técnica que yo creo que todos los que estamos acá presentes en algún momento, yo decía hoy más temprano que con que alguno de ustedes algún día me llame y me diga, tengo un paciente en puerta y tengo un equipo, le quiero empezar la ventilación, ¿me das una mano? Yo ya me siento que el curso fue un éxito rotundo. Pasá a la siguiente. Bueno, entonces como vieron, ¿no? 66% dijeron que lo hacían en sala general. La conclusión de este estudio es que el empleo de la BNI en sala general es habitual y aumenta a nivel global. ¿Esto es por qué? Porque del 2005 a esta encuesta, que es la segunda que hicieron en 2015, el incremento de las respuestas, ahora no me acuerdo exactamente de los porcentajes, pero duplica el uso, o sea que se fue adquiriendo progresivamente cada vez más la capacidad de... Antes se tenía mucho miedo.
Yo hice la residencia en España, que era un servicio donde teníamos cuidados respiratorios intermedios y teníamos una UCI respiratoria. Y si yo le decía a un paciente, en la sala, yo decía, quiero empezarle la ventilación porque no hay cama arriba, me decían que no había chances. Hoy en día eso es una realidad. ¿Ah? Y lo que vieron interesante acá, que yo no lo pasé, pero me llamó mucho la atención, es que la posibilidad de empezar la ventilación en sala, si bien aumenta el trabajo de las nurses y las enfermeras y sobrecarga el personal, no es tanto como uno cree. ¿Ah? Decían que hay un aumento el primer día de unos 26 minutos de trabajo. Yo no sé si será tan poco en nuestro medio, pero a mí me llamó la atención ese número y digo, bueno, quizás sea porque nosotros estamos más. Pero me pareció que nosotros sabemos que esta técnica, ¿no?, ha demostrado por todos lados que es una técnica que disminuye mortalidad y baja costos. O sea, es una cosa que yo creo que nosotros, cada uno de nosotros, tendríamos que poner el hombro para tratar de llevarlo a las instituciones, porque no hay cómo no adoptarla, ¿no? No hay cómo decir que no. Pasa a la siguiente. Ahí estaba el dato. Pasala para atrás. Me olvidé que lo había puesto. Ahí está, ¿no? Pasan del 10% en 2005 a 66% en el reporte actual. O sea que no, yo les dije la duplicación y no es la duplicación. Se multiplica por 6. Ahora sí. El dato que les pasé recién es de este trabajo. ¿Ah? Que este estudio lo que hace es un trabajo liderado por Navalesi, que es otro de los que está en todas las revisiones internacionales, es un anestesista italiano que trabaja mucho en ventilación. Pasa a la siguiente. Ellos se preguntaron eso, ¿no? Se hace, pero se hace. ¿Y esto se hace bien y tiene buenos resultados? Entonces incluyeron, es un grupo pequeño de pacientes, 25 pacientes, que requerían BNI de forma aguda. Acá me vas a tener que dar una mano, porque las características de los pacientes eran una edad de 80 años de media, ¿ah? La mayoría fueron hombres. El Apache 2, al momento de la entrada en el estudio, era 17, que si yo no me equivoco, porque no me dio el tiempo de revisarlo, es hasta 100, y lo que se correlaciona es con mortalidad, ¿verdad?, en la UCI. Ah, vos, podía haber pedido varias ayudas. Y bueno, las presiones, eso no importa, porque eso, si bien ellos usaron presiones muy bajitas, se sabe que con presiones más altas, y eso lo vamos manejando cada uno a voluntad. A voluntad no, pero digo, según el contexto del paciente que estamos manejando. A voluntad quedó. Entonces, ¿qué vieron ellos? Que esto es divino porque es lo que vemos nosotros también, ¿no? Que acá hicieron una gasometría en el tiempo cero, una gasometría a las 2 horas de tratamiento y otra a las 48 horas. Que esto sí creo que lo ven todos. La gasometría inicial va de 720, 726 más menos 006, a 732. ¿Ah? Y vemos que progresivamente disminuye la PCO2 hasta llegar a valores casi normales, y el pH también se normaliza a las 48 horas. ¿Ah? Entonces tuvieron una diferencia significativa en la mejoría de estos pacientes. Ellos lo que evaluaron mucho y querían saber es, estos pacientes que nosotros dejamos en sala, ¿tienen más fugas? ¿Tienen más fallas de tratamiento? ¿Qué es lo que está pasando con estos pacientes? Entonces hicieron un estudio, esto que, no sé si, claro, vos comentabas que lo empezaban en el día, en la sala, pero las condiciones del paciente cambian mucho, ¿no?, del día a cuando duermen. Entonces, por eso era importante la valoración que hacían ellos de día y noche, ¿no? Sabiendo que en la noche, en todos los hospitales donde trabajamos nosotros, hay menos enfermería, menos disponibilidad de personal y, por lo tanto, menor posibilidades de monitorización de estos pacientes en sala. Dije que iba a hablar poco y... Bueno, no, pero volvé para atrás. Entonces, ¿qué vieron? Que, contrario a lo que pensaban, las fugas no fueron mayores en la noche, ¿ah? No hubo mayores desconexiones. ¿Ah? O sea que las cosas les funcionaron bien. Los pacientes no desaturaron en la noche y no tuvieron fugas, que son quizás nuestros mayores miedos cuando dejamos al paciente con el tratamiento. ¿Ah? Entonces la conclusión de este estudio fue que el empleo de la ventilación en sala bajo correcta supervisión, volvemos a lo de pacientes seleccionados, que va a depender del contexto donde nos encontremos, que no tengan criterios de UCI, volvemos a la importancia de no retrasar la intubación en estos pacientes, es realizable. Pásala nomás. Bueno, entonces ahora les voy a
a contar un poco qué es lo que hacemos nosotros en el día a día. ¿Ya? Nosotros lo que... No digas que no porque... Hacemos, pero claro, lo que Ceci está diciendo que no, es que lo hacemos a pesar de que tenemos todos los pacientes citados para la consulta, que tenemos las consultas de piso, que estamos... Entonces lo hacemos. Pero Mónica, Ceci y yo, y Vicky obvio también, y todos los técnicos que siempre nos acompañan, lo hacemos cuando podemos y corriendo. Necesitamos residentes, posgrados, necesitamos amigos. Bueno, entonces, ¿quiénes pueden ingresar? Nosotros lo que buscamos son aquellos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica, ¿tá? Y que podemos nosotros, lo que les explicaba, que nosotros consideramos que podemos hacernos cargo. Y sobre todo una cosa que es muy importante acá es que nosotros nos apoyamos mucho en la familia, como les decía hoy. Entonces siempre buscamos que primero el paciente entienda lo que estamos haciendo y por qué le estamos haciendo. Le explicamos mucho al paciente, buscamos un paciente colaborador, ¿ah? Y buscamos un familiar capaz de entender la corrección de fugas sin que aprieten mucho los arneses, porque si no se van a generar las lesiones de piel de las que hablaba Alejandra, ¿tá? Que sea capaz de posicionar, de sacarle, darle agua al paciente, darle de comer y volver a colocarle el tratamiento adecuadamente y de llamar a enfermería cuando lo requiera. ¿Tá? Después ingresamos a los pacientes también crónicos cuando hay titulaciones dificultosas o les queremos hacer un estudio bajo tratamiento para ajuste de tratamiento. Hacemos adaptaciones también de los pacientes buscando las presiones óptimas de ventilación y hacemos estudios para monitorizar el tratamiento. ¿Cuál es el circuito de acceso habitual? Entonces, lo primero, nos llaman con un paciente candidato a BNI, de urgencias o de sala. Nosotros vamos, en la medida de lo posible y corriendo lo más posible, a valorar a los pacientes. Y según si cumple criterios de ingreso y nos podemos hacer cargo, iniciamos la BNI. ¿Cómo iniciamos la BNI? Nosotros la iniciamos con la técnica del banquito, que siempre digo yo, que es estando muy arriba del paciente, ¿ah? Porque es un paciente que inicialmente es dinámico y que vamos haciendo los ajustes según... Nosotros la obligación que tenemos de entrada cuando empezás el tratamiento no es adaptar al paciente al equipo que vos le estás poniendo. Según todo lo que explicaron antes de la compliance del pulmón que vamos a ventilar, según la patología que tenga, nosotros tenemos que tratar que la máquina sea capaz de suplirle la función de bomba que no está cumpliendo ese pulmón. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que ir, según lo que va a explicar después divinamente Ceci, ir ajustando las variables con las que contamos, con los equipos que tenemos hoy en día, adaptando el equipo a las necesidades de este paciente para optimizar las posibilidades. Y después de eso contamos con, ahora tenemos un retén de ventilación que nos permite monitorizar a estos pacientes. Entonces muchas veces vamos de noche a ver si está adaptado, a ver si está controlado. Nos apoyamos mucho también en los licenciados que van a hacer estudios de sueño. Me corren y tienen razón. ¿Tá? Acá está el banquito que a mí me encanta porque es eso, este paciente necesita que nosotros estemos arriba de él al principio. Y esto quiere decir que le vamos a poner el tratamiento, vamos a haberle hecho una gasometría antes y como máximo a la hora les vamos a estar pidiendo que hagan otra gaso y nos la pasen. Esa gaso es fundamental. Porque esa gaso nos permite a nosotros decir cómo vamos a poder seguir ayudando a ese paciente. Si va a ser en las condiciones que está, si lo vamos a tener que trasladar a otro lugar, si va a poder continuar o no el tratamiento. ¿Tá? Pasala. Y no hablo más. Del futuro lo único que quiero decir son cosas que ya dije. ¿Ah? Que es fundamental con esto buscar la creación de políticas de Estado que nos permitan que esto sea posible. Tenemos todos los argumentos para que esto sea posible, pero lo que necesitamos es personal entrenado. ¿Ah? Porque una vez que nosotros luchemos por esto, necesitamos que todos ustedes sean capaces de poner el hombro también. Pasala, que ahí tiene las... ¿Ah? Esto es mi sueño, ¿ah? Que nos asignen un área específica, con una nurse especializada, con enfermeros capacitados, capaces de controlar a los pacientes, con monitorización adecuada. Seguí nomás, otra. Esto ni les digo, tener un neumólogo de guardia, que podamos controlar a estos pacientes y que podemos hacer las fibrobroncoscopías también, que es otro plus que podemos dar. A través de los cargos de alta dedicación, en el futuro creo que vamos a poder llegar a este ideal.
políticas de Estado favorables y una última cosa, personal entrenado, que somos todos nosotros. ¿Ah? ¿Otra más hay? ¿Otra más? Y otra más. ¿Ah? Otra más.